Mucha gente me dice, quiero ser rico, pero también quiero ser feliz, y lo dicen como si fueran dos caminos distintos. Yo recuerdo una conversación con un joven que trabajaba 12 horas al día, ganaba más dinero que nunca, pero me dijo algo que me marcó. Tengo ingresos, pero no tengo paz. Y ese es el dolor silencioso de muchos hombres hoy. Corren detrás del dinero creyendo que allí está la felicidad, o renuncian a crecer pensando que la tranquilidad exige mediocridad. Pero el verdadero problema no es el dinero ni la felicidad. El problema es que nadie nos enseñó a construir ambas cosas al mismo tiempo. Durante años he escuchado una idea que parece muy lógica, pero que en realidad ha confundido a muchas personas. La idea de que si quieres ser rico, tendrás que sacrificar tu felicidad, o que si decides ser feliz, entonces tendrás que conformarte con una vida limitada económicamente, como si fueran dos caminos distintos, como si el dinero estuviera peleado con la paz interior. Recuerdo una conversación que tuve con un hombre que trabajaba incansablemente. Se levantaba antes del amanecer y regresaba a su casa cuando sus hijos ya estaban dormidos. Su negocio crecía, sus ingresos aumentaban, pero un día me dijo algo que me hizo reflexionar mucho. Me dijo, estoy ganando más dinero que nunca, pero siento que estoy perdiendo mi vida. Y esa frase resume el error que muchos cometen. El problema no es el dinero. El problema es la forma en que lo perseguimos. Cuando una persona cree que para tener riqueza debe sacrificar completamente su paz, su salud o sus relaciones, comienza a construir éxito sobre una base frágil. Y tarde o temprano esa base se rompe. Pero también existe el otro extremo. Personas que dicen, yo prefiero ser feliz, no necesito dinero. Y usan esa frase para justificar la falta de disciplina, la falta de crecimiento o la falta de responsabilidad financiera. Ninguno de los dos extremos funciona. La verdadera prosperidad aparece cuando entendemos que la riqueza y la felicidad no son enemigas. Son complementarias cuando se construyen con principios correctos. En mi propia vida aprendí algo importante observando dos culturas muy diferentes. En una se hablaba mucho de esfuerzo, disciplina y progreso. En la otra se hablaba más de disfrutar el presente, de valorar las relaciones y de vivir con gratitud. Durante mucho tiempo parecía que tenía que elegir entre una cosa y la otra, pero con el tiempo entendí algo mucho más poderoso. El verdadero equilibrio aparece cuando combinas ambas mentalidades. La disciplina te permite construir riqueza. La gratitud te permite disfrutarla. La ambición te impulsa a crecer. El propósito te recuerda por qué estás creciendo. Cuando una persona trabaja con disciplina, administra bien su dinero, invierte en su crecimiento y al mismo tiempo protege su paz interior, algo interesante ocurre. El dinero deja de ser una obsesión y comienza a convertirse en una herramienta, y la felicidad deja de depender de circunstancias externas y comienza a convertirse en una base interna. He conocido personas con mucho dinero que viven con ansiedad constante, y también he conocido personas con pocos recursos que viven con tranquilidad pero sin dirección ni progreso. La verdadera prosperidad está en otro lugar. Está en construir una vida donde el crecimiento financiero no destruya tu paz y donde tu paz no limite tu crecimiento. Porque al final, ser rico y ser feliz no es elegir entre uno u otro. Es aprender a construir ambos con inteligencia. Hay algo que muchas personas no quieren aceptar porque parece demasiado simple, pero es profundamente verdadero. Antes de que cambie su cuenta bancaria, tiene que cambiar su forma de pensar. La mentalidad determina su nivel de prosperidad. No lo digo como una frase motivacional, lo digo como una observación que he visto repetirse en diferentes países, culturas y generaciones. Durante muchos años he tenido la oportunidad de hablar con jóvenes, empresarios, estudiantes y trabajadores. Y hay algo que siempre me llama la atención. Dos personas pueden tener las mismas oportunidades, vivir en la misma ciudad, incluso trabajar en el mismo lugar, pero sus resultados son completamente distintos. ¿Por qué? La diferencia casi siempre está en la mentalidad. Recuerdo una vez que un joven se acercó después de una conferencia y me dijo, yo quisiera progresar, pero en mi país es muy difícil.
Y mientras hablábamos, otro joven que estaba escuchando intervino y dijo algo interesante. Curioso, yo vivo en el mismo país y estoy construyendo mi negocio. Los dos estaban en el mismo entorno, pero su forma de interpretar la realidad era diferente. La mentalidad de escasez siempre encuentra razones para no avanzar. Siempre encuentra obstáculos, culpables o excusas. Dice cosas como: no hay oportunidades, todo está arreglado, solo los ricos pueden crecer. Y cuando una persona piensa así, sin darse cuenta, empieza a comportarse de acuerdo con esa creencia. Deja de intentar, deja de aprender, deja de buscar soluciones. Pero la mentalidad de crecimiento funciona de otra manera. No ignora las dificultades, pero decide enfocarse en lo que sí puede controlar. Se pregunta constantemente: ¿qué habilidad puedo mejorar? ¿Qué problema puedo resolver? ¿Cómo puedo aportar más valor? En mi propia vida aprendí algo observando dos formas muy distintas de pensar. Había personas que, incluso teniendo recursos limitados, se enfocaban en mejorar cada día. Estudiaban más, trabajaban con disciplina, buscaban maneras de aportar valor y poco a poco sus oportunidades comenzaban a multiplicarse. No era magia, era mentalidad aplicada a la acción. El dinero, en realidad, es una consecuencia del valor que usted aporta al mundo. Cuando una persona desarrolla habilidades útiles, cuando aprende a resolver problemas y cuando se vuelve confiable en lo que hace, el mercado termina reconociendo ese valor. Pero aquí hay algo importante. Cambiar la mentalidad no significa repetir frases positivas frente al espejo. Significa cambiar la manera en que interpreta los desafíos. Cuando algo no funciona, la mentalidad limitada dice: esto confirma que no puedo. La mentalidad de crecimiento dice: esto me está enseñando algo que necesito aprender. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente el rumbo de una vida. Porque la prosperidad no comienza cuando llega el dinero. Comienza cuando usted deja de pensar como víctima de las circunstancias y empieza a pensar como constructor de su futuro. Y cuando su forma de pensar cambia, su forma de actuar también cambia. Y cuando sus acciones cambian, su nivel de prosperidad inevitablemente cambia también. Hay algo que muchas personas no quieren escuchar cuando hablan de riqueza y felicidad. Les gusta hablar de sueños, de metas grandes, de libertad financiera, pero pocas veces hablan del elemento que realmente conecta todo eso con la realidad: la disciplina. La disciplina es el puente entre sueños y resultados. Soñar es fácil. Imaginar una vida mejor es natural para cualquier ser humano. Todos queremos estabilidad, tranquilidad, oportunidades para nuestra familia. El problema aparece cuando ese sueño no se traduce en hábitos diarios. Recuerdo una vez que un joven me dijo con mucha emoción: quiero ser exitoso. Le pregunté algo muy simple: ¿a qué hora te levantas? Me respondió: cuando puedo. Entonces le dije algo que lo hizo reír, pero también pensar: el éxito no llega cuando puedes, llega cuando decides. Porque la disciplina no es algo espectacular, no es algo que se vea en redes sociales, es algo silencioso, es levantarse cuando no hay ganas, es estudiar cuando otros están distraídos, es ahorrar cuando sería más fácil gastar. Durante años he observado algo curioso. Las personas suelen admirar los resultados de alguien disciplinado, pero no siempre están dispuestas a imitar su proceso. Ven al empresario exitoso, pero no ven las noches estudiando. Ven al profesional respetado, pero no ven los años de práctica constante. En mi vida aprendí esto observando diferentes formas de trabajo. Había personas que hablaban mucho de lo que querían lograr, pero sus acciones cambiaban cada semana. Un día estaban motivados, al siguiente estaban cansados, al otro habían perdido interés. Sus resultados eran inestables porque sus hábitos también lo eran. Pero también conocí personas muy distintas, personas que no hablaban demasiado de sus sueños, pero cada día hacían algo pequeño para acercarse a ellos. Estudiaban un poco más, trabajaban con constancia, mejoraban una habilidad a la vez. No era algo dramático, era simplemente disciplina diaria. Y con el tiempo,
esa diferencia pequeña se volvía enorme. La disciplina también tiene un efecto muy interesante en la felicidad. Muchas personas creen que la disciplina es una forma de sufrimiento, pero en realidad es una forma de libertad. Cuando usted tiene control sobre sus hábitos, también tiene más control sobre su vida. El hombre disciplinado administra mejor su dinero. El hombre disciplinado cuida su salud. El hombre disciplinado cumple sus compromisos. Y cuando una persona vive de esa manera, su mente tiene más tranquilidad. La falta de disciplina, en cambio, crea caos, gastos impulsivos, tiempo desperdiciado, decisiones emocionales. Y ese caos, tarde o temprano, se convierte en estrés. Por eso, cuando alguien dice que quiere ser rico y feliz, la pregunta no es cuánto desea esa vida. La verdadera pregunta es qué hábitos está dispuesto a sostener cada día para construirla. Porque los sueños inspiran, pero la disciplina los vuelve inevitables. Hay una idea que muchas personas tienen sobre el dinero que necesita cambiar si realmente quieren ser ricos y felices. Muchos creen que el dinero es algo que se persigue directamente, como si fuera un objeto que uno simplemente alcanza. Pero con el tiempo aprendí algo muy diferente. El dinero no es el objetivo, es la consecuencia del valor que usted aporta. Cuando una persona entiende esto, su forma de trabajar cambia completamente. Recuerdo una conversación con un joven que estaba frustrado porque sentía que trabajaba mucho y ganaba poco. Me decía, la vida es injusta. Hay personas que ganan demasiado y otras que apenas sobreviven. Yo le hice una pregunta simple, ¿qué problema importante estás resolviendo para otras personas? Se quedó en silencio unos segundos. No era una pregunta cómoda, pero era una pregunta necesaria. El dinero siempre sigue al valor. Cuando usted ayuda a resolver problemas reales, cuando mejora la vida de otros de alguna manera, el mercado naturalmente recompensa ese valor. No siempre ocurre de un día para otro, pero ocurre. Durante muchos años he visto dos tipos de personas. Las que preguntan constantemente, ¿cuánto me van a pagar por esto? Y las que se preguntan, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo aportar más? Curiosamente, con el tiempo, las segundas terminan ganando mucho más que las primeras. Porque cuando alguien se enfoca únicamente en el dinero, su energía está en recibir. Pero cuando alguien se enfoca en el valor, su energía está en mejorar. Y mejorar siempre abre puertas. Piense en cualquier persona que admire profesionalmente. Puede ser un médico, un empresario, un maestro, un ingeniero. Lo que realmente genera sus ingresos no es simplemente su tiempo, es la calidad de lo que sabe hacer. Es la confianza que genera. Es la capacidad que tiene para solucionar algo que otros no saben solucionar. En mi propia experiencia aprendí que cuando uno invierte en aprender, en mejorar habilidades, en desarrollar carácter, el dinero comienza a aparecer como resultado natural. No porque lo persiga desesperadamente, sino porque se vuelve más útil para otros. Y aquí hay algo importante que muchas personas olvidan. El valor no siempre significa hacer algo enorme o espectacular. A veces significa hacer cosas simples, pero hacerlas con excelencia. Cumplir su palabra, llegar preparado, ser confiable, tratar a las personas con respeto. Esas cualidades parecen pequeñas, pero en el mundo profesional tienen un valor enorme. También he visto lo contrario. Personas muy talentosas que nunca desarrollan disciplina o responsabilidad. Tienen capacidad, pero no constancia. Y sin constancia, el valor no se sostiene. Por eso, si alguien quiere ser rico y feliz, debe cambiar su pregunta diaria. No preguntarse solamente cómo gano más dinero, sino preguntarse cómo puedo convertirme en una persona más valiosa. ¿Cómo puedo aprender algo nuevo? ¿Cómo puedo mejorar mi servicio? ¿Cómo puedo ayudar mejor a las personas que confían en mí? Cuando una persona vive con esa mentalidad, algo interesante ocurre. Su reputación crece, las oportunidades aparecen, la confianza aumenta y en ese momento descubre una verdad muy simple, pero muy poderosa. El dinero siempre sigue al valor. Hay una trampa silenciosa en la que muchas personas caen cuando hablan de éxito. Dicen, cuando logre esto, entonces seré feliz. Cuando gane más dinero, cuando tenga la casa, cuando mi negocio crezca.
cuando todo esté resuelto, entonces podré disfrutar la vida. Pero ese pensamiento, aunque parece lógico, puede convertirse en un error muy peligroso, porque la felicidad no puede posponerse hasta el éxito. He conocido personas que pasaron 10, 15 o 20 años persiguiendo metas económicas con una sola idea en la cabeza: algún día todo valdrá la pena. Trabajaban sin descanso, sacrificaban su salud, descuidaban a su familia, ignoraban su paz interior, todo con la esperanza de que en el futuro tendrían tiempo para ser felices. Pero el problema es que la felicidad no funciona como una recompensa que aparece automáticamente cuando uno alcanza cierto nivel de ingresos. Recuerdo una conversación con un empresario que había logrado construir una empresa muy grande, tenía estabilidad financiera, reconocimiento, incluso libertad económica. Desde afuera, muchas personas dirían que había alcanzado el éxito. Pero cuando hablamos con tranquilidad, me dijo algo muy sincero: durante años pensé que cuando llegara aquí sería feliz, y ahora me doy cuenta de que nunca aprendí a hacerlo. Esa frase me dejó pensando mucho tiempo, porque la felicidad es una habilidad que se practica, no una condición que aparece mágicamente cuando el dinero llega. Si una persona vive constantemente en estrés, en queja, en comparación o en frustración, mientras construye su futuro, es muy probable que siga viviendo de la misma manera incluso cuando tenga más recursos. El dinero amplifica lo que usted ya es, pero no corrige automáticamente lo que está dentro. Por eso es tan importante aprender a disfrutar el proceso mientras se construye el progreso. No estoy hablando de conformismo ni de falta de ambición. Al contrario, estoy hablando de una forma de trabajar con serenidad en lugar de desesperación, de entender que cada pequeño avance merece ser reconocido, de valorar el aprendizaje que ocurre mientras se camina hacia la meta. En mi propia vida aprendí que las personas que logran construir algo grande durante muchos años no son necesariamente las que viven obsesionadas con el resultado final. Son las que encuentran satisfacción en mejorar cada día un poco más. Personas que agradecen lo que tienen mientras trabajan por lo que quieren. La gratitud no frena el crecimiento, lo equilibra. Cuando alguien aprende a vivir con gratitud, su mente se vuelve más clara, el estrés disminuye, las decisiones se vuelven más inteligentes y, curiosamente, esa estabilidad emocional mejora también su rendimiento profesional. He visto a muchos jóvenes correr detrás del dinero con ansiedad constante, como si todo dependiera de alcanzar una cifra rápidamente. Pero cuando una persona vive en esa presión permanente, pierde algo muy valioso: la capacidad de disfrutar el presente. Y la vida no ocurre solamente cuando se alcanza la meta, la vida ocurre todos los días. Si una persona aprende a trabajar con propósito, a valorar a las personas que lo rodean, a cuidar su salud, a agradecer las oportunidades que tiene hoy, entonces descubre algo muy poderoso, que puede construir riqueza sin perder la alegría del camino. Porque al final, el verdadero éxito no es llegar a la cima agotado y vacío. El verdadero éxito es construir el futuro sin renunciar a la paz del presente. Hay algo que muchas personas no entienden sobre la riqueza. No se trata solo de cuánto gana, sino de cómo administra lo que tiene. Sus hábitos financieros determinan su libertad. Puede tener un ingreso alto y sentirse atrapado, y puede tener ingresos modestos y sentirse libre. La diferencia está en la disciplina con que maneja su dinero. Recuerdo un amigo que comenzó su primer negocio con pocos recursos. Cada peso que ganaba lo administraba cuidadosamente. Ahorraba, invertía con criterio y nunca gastaba impulsivamente. 10 años después, su negocio creció. Sí, pero lo más importante era que nunca se sintió esclavo del dinero. Tenía libertad para decidir, para crear y para disfrutar su vida. En cambio, otro colega ganaba más que él en sus primeros años, pero gastaba más de lo que ingresaba. Tarjetas de crédito, deudas, compras impulsivas. Parecía exitoso desde afuera, pero cada mes vivía preocupado, estresado y limitado. Su ingreso alto no le daba libertad, le daba ansiedad. Ese ejemplo demuestra algo muy importante.
La libertad financiera no viene automáticamente con el salario. Viene de los hábitos que usted construye día a día. Gastar menos de lo que gana es la base, pero no es suficiente. Ahorrar con un propósito, invertir con visión a largo plazo, proteger su capital de decisiones impulsivas, todo eso construye un nivel de seguridad que pocas personas logran alcanzar. He aprendido que muchas personas quieren libertad, pero viven al día. Cada pago de facturas se convierte en estrés. Cada gasto inesperado se siente como un golpe. La mente de alguien que no administra bien su dinero está atrapada en preocupaciones constantes. Pero la persona que tiene hábitos financieros sólidos no vive perseguida por las cuentas. Vive con claridad. Decide con criterio. Incluso puede arriesgar y crecer porque sabe que su base es estable. Un hábito que recomiendo constantemente es revisar sus ingresos y gastos regularmente como un control de su libertad. Muchos evitan mirar los números porque temen enfrentarse a la realidad, pero esa evasión les quita poder. Cuando se enfrenta a la verdad financiera y actúa con disciplina, incluso los ingresos pequeños pueden multiplicarse y convertirse en un vehículo de libertad real. También aprendí que rodearse de personas con estándares financieros altos influye directamente en sus hábitos. El entorno moldea expectativas. Si su círculo normaliza el gasto impulsivo, es probable que usted haga lo mismo. Pero si convive con quienes ahorran, invierten y piensan estratégicamente, su mentalidad se expande y sus hábitos mejoran naturalmente. La libertad financiera no es solo una meta externa, es un estado mental. La disciplina, la planificación y la constancia en sus hábitos determinan si el dinero lo controla usted o si usted lo controla. Porque al final, la verdadera riqueza no está solo en su cuenta bancaria, está en la libertad que esos hábitos le permiten tener para vivir la vida que realmente desea. Hay algo que mucha gente subestima cuando habla de riqueza y felicidad, el poder del entorno. No hablo solo de dónde vive o en qué ciudad trabaja. Hablo de las personas que lo rodean, los hábitos que normalizan y los estándares que aceptan. Su entorno influye directamente en su nivel de ambición. Recuerdo cuando era más joven y estudiaba con un grupo de amigos que tenían poca motivación. Pasábamos más tiempo hablando de lo que nos gustaría tener que haciendo algo para lograrlo. Si alguien mencionaba una meta grande, la mayoría decía, eso es imposible, no es para nosotros. Y con el tiempo, incluso yo empecé a pensar de la misma manera. La ambición se reduce cuando la mediocridad se normaliza. Años más tarde, cambié mi círculo. Me acerqué a personas que tenían objetivos claros, que valoraban la constancia y que invertían en su desarrollo personal. La diferencia fue abismal. Estar rodeado de personas con visión me hizo replantear mis propios límites. Lo que antes parecía difícil, ahora parecía alcanzable. La mentalidad de los demás actúa como un espejo y un motor al mismo tiempo. Refleja lo que uno está aceptando y empuja hacia lo que uno puede aspirar. El entorno también influye en cómo enfrenta desafíos. Si su círculo habitual tiende a quejarse, a culpar a las circunstancias o a encontrar excusas, usted internaliza esa forma de pensar, se vuelve más fácil justificar la inacción. En cambio, cuando se rodea de personas que buscan soluciones, que trabajan con disciplina y que valoran el esfuerzo constante, su mente se acostumbra a pensar en términos de posibilidades y crecimiento. He visto esto en empresarios jóvenes que comienzan con entusiasmo. Si permanecen en ambientes donde el fracaso se ve como derrota y donde los riesgos no se valoran, su ambición se reduce. Pero aquellos que buscan mentores, colegas ambiciosos o comunidades de aprendizaje constante, desarrollan confianza para asumir desafíos más grandes y sostener sus metas en el tiempo. El entorno no solo afecta la ambición, también afecta los hábitos. Si sus amistades compran impulsivamente, usted se sentirá tentado a gastar más. Si su círculo celebra la educación, el aprendizaje y la mejora continua, usted adoptará esos hábitos naturalmente. La exposición constante moldea expectativas.
y esas expectativas influyen directamente en lo que cree posible para usted mismo. Incluso la felicidad y la paz interior se ven afectadas. Estar rodeado de personas negativas o tóxicas genera estrés, disminuye la motivación y limita la claridad para tomar decisiones financieras y personales. En cambio, un entorno positivo fortalece su resiliencia, su creatividad y su capacidad de enfoque. Por eso, si quiere ser rico y feliz, no solo piense en lo que hace cada día, piense en quién lo rodea. Evalúe si esas personas elevan su nivel de pensamiento o si lo mantienen en mediocridad. Cambiar de entorno puede ser incómodo al principio, pero es una de las decisiones más poderosas que puede tomar para expandir su ambición y construir una vida plena. Porque al final, su entorno no solo influencia lo que sueña, influencia lo que se atreve a construir. Cuando hablamos de riqueza, muchas personas piensan inmediatamente en números. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto tiene en el banco? ¿Qué propiedades posee? Pero hay algo que aprendí con el tiempo y que resulta mucho más importante que cualquier cifra. El carácter es más importante que el dinero. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba con un socio que parecía tener todas las habilidades para generar ingresos. Era inteligente, creativo y sabía negociar. Sin embargo, su ética y su disciplina eran inconsistentes. Cada decisión se tomaba de manera impulsiva, cada acuerdo se revisaba solo si convenía y su palabra no siempre era confiable. Al principio el dinero fluía, pero a largo plazo los problemas que surgían por su falta de carácter superaban cualquier ganancia. Aprendí de manera clara que el dinero no puede reemplazar integridad, honestidad y consistencia. El carácter se refleja en cómo maneja los desafíos. Cuando enfrenta dificultades, una persona con carácter fuerte mantiene su calma, actúa con principios y toma decisiones conscientes. Por el contrario, alguien que carece de carácter puede tomar atajos, comprometer su ética o dejarse llevar por la presión externa. Y aunque a corto plazo pueda parecer que obtiene resultados, el costo interno y las consecuencias a largo plazo son enormes. He visto a empresarios exitosos en términos financieros, pero emocionalmente y en sus relaciones personales completamente desbordados. Ganaban mucho dinero, sí, pero su reputación estaba dañada, sus relaciones fracturadas y su paz mental destruida. En cambio, aquellos que priorizan el carácter pueden empezar con menos recursos, pero construyen riqueza de manera sostenible porque su palabra es confiable, sus decisiones son prudentes y generan confianza en quienes los rodean. El carácter también determina cómo se utiliza el dinero. Una persona con integridad y disciplina financiera usa el dinero como herramienta para crear más valor, ayudar a otros y construir libertad. Una persona sin carácter puede acumular riqueza y aún así vivir atrapada en preocupaciones, ansiedad o conflictos éticos. El dinero amplifica lo que ya es. Si no construye carácter primero, el dinero solo amplifica vulnerabilidades y debilidades. En la práctica, el carácter se refleja en hábitos simples. Cumplir compromisos, asumir responsabilidad, ser honesto incluso cuando nadie está mirando, aprender de los errores, mantener coherencia entre palabras y acciones. Cada uno de esos hábitos fortalece su base interna y con el tiempo, esos hábitos se traducen en oportunidades sostenibles, relaciones sólidas y confianza genuina que ninguna cantidad de dinero puede comprar de manera inmediata. La verdadera riqueza no es solo económica, sino la capacidad de vivir con coherencia, tomar decisiones correctas bajo presión y mantener respeto propio y ajeno. Si construye primero su carácter, el dinero y la felicidad llegan de manera más natural y estable, porque al final una cuenta bancaria llena no compensa un corazón sin disciplina ni una reputación dañada, mientras que un carácter sólido puede sostener la riqueza incluso en tiempos difíciles. Cuando hablo de dinero con muchas personas, noto que la mayoría cree que el objetivo final es acumular riqueza. Quiero ganar más, dicen, como si la cifra en la cuenta bancaria fuera la meta. Pero con el tiempo aprendí algo fundamental. La libertad
es el verdadero objetivo detrás del dinero. No es cuánto tiene, sino qué puede hacer con lo que tiene, lo que realmente importa. Recuerdo los primeros años de mi carrera, cuando trabajaba muchas horas sin descanso. Cada peso que ganaba parecía importante, pero la sensación era de estar atrapado. Tenía ingresos, sí, pero no podía decidir libremente cómo gastar mi tiempo ni cómo organizar mi vida. Fue un momento revelador. Me di cuenta de que el dinero en sí mismo no me daba felicidad ni tranquilidad, solo me daba obligaciones y presión constante. La libertad, en cambio, es la verdadera medida de riqueza. La libertad significa poder decidir cómo utilizar su tiempo. Significa poder invertir en lo que considera importante: su familia, su salud, sus proyectos, su crecimiento personal. Significa no estar a merced de jefes, clientes o circunstancias externas. Y esa libertad se construye cuando maneja el dinero estratégicamente, no cuando lo persigue sin un plan. Un amigo cercano decidió invertir parte de sus ingresos en aprender habilidades que le permitieran generar ingresos pasivos. Al principio parecía un sacrificio: menos gastos en ocio, menos lujos inmediatos. Pero 5 años después, esa decisión le permitió reducir su horario de trabajo y dedicarse a lo que realmente le apasionaba. Esa es la esencia de la libertad. No trabajar solo por dinero, sino trabajar para tener opciones. La libertad también significa poder tomar riesgos calculados sin comprometer su vida. Sin ella, cualquier decisión financiera se siente angustiante. Con ella, cada acción se convierte en oportunidad. Cuando comprende que el dinero es un medio y no un fin, puede usarlo para crear sistemas, invertir en negocios o aprender nuevas habilidades que multiplican su capacidad de elección. He aprendido que muchas personas confunden lujo con libertad. Comprar cosas caras puede dar placer momentáneo, pero no garantiza independencia. La verdadera libertad surge de la capacidad de decidir, de no depender de un sueldo fijo o de la aprobación de otros. Y esa capacidad se construye cultivando hábitos financieros sólidos, disciplina y visión a largo plazo. Incluso la felicidad está directamente relacionada con esta libertad. Si pasa su vida trabajando para cubrir deudas o siguiendo metas que no eligió, la alegría se siente temporal y frágil. En cambio, cuando organiza su dinero para que respalde sus prioridades, la tranquilidad y la satisfacción diaria crecen. Por eso, cada decisión financiera que toma debe preguntarse: ¿esta acción me acerca a mi libertad? Cada gasto, cada inversión, cada ahorro debe considerarse bajo esa perspectiva, porque al final el dinero no es un objetivo, es la herramienta que le permite diseñar su vida y vivir con autonomía, seguridad y propósito. Cuando hablamos de prosperidad, muchas personas solo piensan en dinero o en logros visibles. Pero con el tiempo he aprendido que la verdadera prosperidad no se mide únicamente por lo que posee o por su éxito profesional. La verdadera prosperidad es equilibrio consciente. Es la capacidad de avanzar en su vida financiera, profesional y personal sin sacrificar su paz interior, su salud o sus relaciones más importantes. Recuerdo un momento de mi vida en el que trabajaba largas horas para construir un proyecto importante. Cada semana sentía que avanzaba económicamente, pero emocional y físicamente me estaba agotando. Dormía poco, comía mal y descuidaba amistades y familia. Logré resultados, sí, pero la sensación de vacío era constante. Fue entonces cuando comprendí que acumular riquezas sin equilibrio era como construir una casa sobre arena. Parecía sólida desde afuera, pero cualquier tormenta la derrumbaría. El equilibrio consciente significa aprender a gestionar sus prioridades de manera deliberada. Significa que su trabajo y ambición no absorban todo su tiempo ni su energía. Significa que se tome momentos para reflexionar, para agradecer, para cuidar su cuerpo y su mente. No es renunciar a la riqueza ni a la ambición, sino integrar cada área de su vida de manera que se fortalezcan mutuamente. He visto personas extremadamente exitosas que parecían tenerlo todo y sin embargo estaban constantemente estresadas, enfermas o emocionalmente agotadas. El dinero
y el reconocimiento no compensaban la pérdida de bienestar. En contraste, aquellos que construyen con equilibrio consciente logran resultados sostenibles, crecen económicamente, mantienen relaciones sólidas, cuidan su salud y disfrutan del proceso. Esa combinación es lo que realmente llamamos prosperidad. Otro aspecto del equilibrio consciente es cómo enfrenta la presión y el éxito. Cuando construye riqueza y felicidad al mismo tiempo, aprende a tomar decisiones con calma, sin dejarse dominar por la ansiedad o la urgencia. Puede manejar desafíos financieros, profesionales y personales sin sacrificar su estabilidad emocional. La coherencia interna se convierte en un activo invisible que sostiene todo lo que construye. Un ejemplo personal es cuando decidí diversificar mis actividades. Dedicar tiempo a mi desarrollo personal, al ejercicio diario, a proyectos creativos y al mismo tiempo a mis metas financieras. Al principio parecía imposible, pero organizar mi día, priorizar tareas y establecer límites claros me permitió crecer sin agotarme. Aprendí que el progreso constante no requiere sacrificio extremo, sino disciplina consciente. El equilibrio consciente también significa aprender a decir no. No a compromisos que drenan energía, no a gastos innecesarios, no a relaciones que desestabilizan. Cada no correcto protege su tiempo, su enfoque y su crecimiento. Cada sí bien elegido fortalece su vida y su futuro. Porque al final, la verdadera prosperidad no es solo cuánto posee, sino quién se convierte mientras construye. Es crecer financieramente sin perder paz mental. Es avanzar en sus objetivos sin sacrificar relaciones o bienestar. Y cuando logra este equilibrio consciente, riqueza y felicidad dejan de ser aspiraciones separadas y se convierten en una consecuencia natural de su vida bien organizada y coherente. Ahora quiero que escuche con atención porque lo que voy a decir no es teoría ni motivación pasajera. Es una verdad que aprendí con experiencia. Ser rico y feliz no significa tener mucho dinero y posponer la alegría ni vivir en paz mientras deja que la vida financiera se descontrole. No. Ser rico y feliz significa construir ambos al mismo tiempo, con conciencia, disciplina y coherencia diaria. Significa entender que su mentalidad determina su prosperidad, que el carácter es más importante que cualquier cifra en el banco y que el dinero solo es un medio para alcanzar libertad y propósito. Cada decisión que toma, cada hábito que cultiva, cada persona con la que se rodea, moldea no solo su éxito financiero, sino también su bienestar emocional. Si descuida alguno de estos pilares, la riqueza puede convertirse en estrés y la felicidad en complacencia. Pero cuando integra mentalidad de crecimiento, disciplina financiera, equilibrio emocional y propósito claro, empieza a experimentar algo extraordinario. La vida deja de ser un esfuerzo constante y se convierte en un proceso de construcción consciente, donde cada acción impulsa su futuro y fortalece su paz interior. Recuerde que la verdadera prosperidad no aparece de la noche a la mañana. Se desarrolla con paciencia, constancia y reflexión. No se trata solo de cuánto gana, sino de quién se convierte mientras lo logra. Cada sacrificio estratégico, cada hábito correcto, cada momento de autocontrol es un ladrillo en la estructura de su libertad, felicidad y abundancia. No espere condiciones perfectas, no espere permiso de otros. Actúe hoy con lo que tiene, donde está, y cuando finalmente combine crecimiento financiero con estabilidad emocional, visión estratégica con gratitud, ambición con coherencia, descubrirá algo profundo. No tendrá que elegir entre ser rico o ser feliz. Ambos fluirán juntos como consecuencia natural de su disciplina, su carácter y su enfoque. Ese es el secreto que pocos entienden. Riqueza y felicidad no son caminos separados. Son el resultado inevitable de una vida construida con claridad, equilibrio y propósito real. Ahí es donde comienza su verdadera transformación. Muchas personas me dicen algo en privado que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Estoy cansado de ser yo mismo. No cansado de la vida, cansado de levantarse cada mañana siendo la misma persona, con los mismos hábitos, las mismas excusas y los mismos resultados. Yo lo entiendo.
porque también viví esa sensación. Crecer entre dos culturas me enseñó algo duro. El problema no era mi entorno, era repetir la misma versión de mí cada día. Un día entendí algo simple pero poderoso. La identidad no cambia cuando sueñas diferente. Cambia cuando decides empezar tu mañana diferente. Y todo comienza en los primeros minutos del día. Hay algo que muchas personas sienten, pero casi nadie se atreve a admitir. Se levantan un día y piensan en silencio, estoy cansado de ser yo. Y cuando ese pensamiento aparece, inmediatamente llega la culpa. Creen que algo está mal con ellos. Creen que sentirse así es señal de debilidad, de fracaso o incluso de ingratitud por la vida que tienen. Pero quiero que entienda algo con mucha claridad. Ese cansancio no es debilidad. Ese cansancio es conciencia. Cuando una persona empieza a sentirse harta de sí misma, en realidad está despertando durante años, tal vez vivió en automático, repitiendo hábitos, repitiendo pensamientos, repitiendo decisiones, sin cuestionarlas demasiado, no porque fuera una mala persona, sino porque así funciona la mayoría de las vidas. Uno aprende ciertas formas de actuar, ciertas excusas, ciertas respuestas, y simplemente las repite día tras día, año tras año, pero llega un momento en que algo dentro de usted ya no está cómodo con esa repetición. Algo dentro de usted empieza a decir, esto no puede ser todo. Y esa incomodidad, aunque parezca negativa, es una señal extraordinaria, porque significa que su conciencia ha avanzado más rápido que sus hábitos. Recuerdo una etapa de mi vida en la que sentía exactamente eso. Por fuera todo parecía normal. Tenía responsabilidades, tenía rutinas, tenía un camino que aparentemente era correcto, pero por dentro había una sensación constante de incomodidad. No era tristeza exactamente, era más bien una sensación de estar viviendo por debajo de lo que sabía que podía ser. Y lo curioso es que al principio traté de ignorarla. Pensé que era solo cansancio, estrés o una mala semana. Pero no desaparecía. Cada mañana regresaba. Y un día entendí algo importante. Esa sensación no era el enemigo. Era una señal. Era la señal de que ya no podía seguir viviendo la misma versión de mí mismo sin cuestionarla. Muchas personas pasan años intentando silenciar esa voz. La tapan con distracciones, con entretenimiento constante, con excusas muy razonables. Se dicen cosas como, así soy yo, la vida es así, no se puede cambiar tanto. Y mientras repiten esas frases, la conciencia se queda atrapada. Pero cuando una persona deja de huir de ese cansancio y empieza a escucharlo, algo cambia. Porque entonces entiende que no está cansado de su esencia, está cansado de la versión automática que ha estado repitiendo. Piensa en algo muy simple. Imagine a alguien que todos los días se levanta tarde, revisa el teléfono inmediatamente, comienza el día con prisa y termina sintiendo que nunca tiene control de su tiempo. Después de años viviendo así, esa persona puede empezar a pensar que su problema es su personalidad, pero no es su personalidad. Son patrones repetidos. Y cuando esa persona empieza a sentirse harta de esos patrones, su mente está enviando un mensaje claro: ya es hora de evolucionar. La conciencia funciona así. Primero incomoda, después despierta y finalmente dirige. Por eso, ese cansancio interno no debe asustarlo, debe escucharlo, porque es la señal de que algo dentro de usted ya no acepta vivir sin intención. No está harto de ser usted mismo, está harto de seguir siendo la misma versión sin conciencia. Muchas personas creen que el problema de su vida es quiénes son. Se miran a sí mismas y llegan a una conclusión muy dura: yo soy así. Y esa frase, aunque parece inocente, puede convertirse en una de las prisiones más fuertes que existen, porque cuando alguien dice yo soy así, en realidad está cerrando la puerta al cambio, está confundiendo su identidad con sus hábitos. Pero quiero que piense en algo muy simple. El problema no es quién es usted, el problema es la versión de usted que ha estado repitiendo cada día. La mayoría de las personas no vive una identidad consciente, vive una identidad automática. Se despiertan, piensan lo mismo, reaccionan igual, toman decisiones similares y terminan obteniendo los mismos resultados. No porque estén destinados a eso, sino porque el cerebro humano ama la repetición.
Lo que se repite se vuelve familiar y lo familiar se vuelve cómodo, incluso cuando no nos hace felices. Yo lo entendí muy claramente observando algo en mi propia vida. Durante un tiempo me di cuenta de que muchos de mis días eran prácticamente idénticos. Me levantaba con las mismas preocupaciones, reaccionaba de la misma manera ante ciertos problemas y terminaba la jornada con la misma sensación de cansancio mental. Y un día me hice una pregunta muy honesta. ¿Realmente soy así? ¿O simplemente estoy repitiendo la misma versión de mí? Porque hay una gran diferencia entre identidad y repetición. La identidad es lo que usted puede llegar a ser. La repetición es lo que usted ha practicado durante años. Por ejemplo, muchas personas creen que son desorganizadas. Pero cuando uno observa con calma, descubre algo interesante. No nacieron desorganizadas. Simplemente han repetido durante años hábitos desordenados. Lo mismo ocurre con alguien que dice que es perezoso, inseguro o impaciente. En la mayoría de los casos, no es una identidad fija, es una conducta repetida tantas veces que terminó pareciendo permanente. Recuerdo conversar con un joven que me decía, mi problema es que yo siempre abandono lo que empiezo. Y le hice una pregunta muy simple, ¿siempre? Pensó un momento y dijo, bueno, casi siempre. Entonces le dije algo que cambió su forma de verlo. Entonces no es quién eres, es el patrón que has estado practicando. Y los patrones se pueden cambiar. El cerebro humano aprende por repetición, pero también desaprende por repetición diferente. Cada vez que usted introduce una pequeña acción distinta, empieza a debilitar la versión antigua de sí mismo. El problema es que muchas personas esperan cambiar su identidad con una sola decisión grande. Pero el cambio real ocurre de otra manera. Ocurre cuando una persona empieza a romper pequeñas repeticiones diarias. Tal vez durante años su mañana ha empezado con prisa, distracción o desorden. Y ese pequeño inicio condiciona todo el día. No porque su destino esté escrito, sino porque la repetición crea dirección. Por eso es tan importante entender esta verdad. Usted no está atrapado en quién es, solo está atrapado en la versión que ha estado repitiendo. Y lo que se repite todos los días puede empezar a cambiar también todos los días. Hay un momento del día que la mayoría de las personas subestima profundamente. No es el momento en que toma decisiones importantes en el trabajo. No es cuando enfrenta un gran desafío. Es mucho más simple que eso. Es el momento en que abre los ojos por la mañana, porque en esos primeros minutos del día ocurre algo silencioso pero poderoso. Usted decide quién va a ser durante las próximas horas. Muchos creen que la identidad es algo fijo, algo que simplemente es. Pero en realidad la identidad se construye con decisiones repetidas. Y una de las decisiones más influyentes ocurre justo al despertar. La forma en que empieza su mañana no es un detalle pequeño, es una declaración silenciosa de cómo va a vivir el día. Durante mucho tiempo observé algo curioso en las personas. Y también en mí mismo. Cuando alguien comienza la mañana con prisa, reaccionando a todo, mirando el teléfono inmediatamente, dejando que las preocupaciones del día tomen el control, esa persona pasa el resto del día reaccionando, no dirige su día, sobrevive a él. Pero cuando alguien empieza la mañana con un pequeño acto de conciencia, aunque sea simple, algo cambia en la mente. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque la persona empieza el día desde una posición diferente. Recuerdo una época en la que mis mañanas eran caóticas. Me levantaba tarde, salía con prisa, pensaba en 1000 cosas al mismo tiempo. No parecía algo grave. Era simplemente una mañana normal. Pero lo curioso era que ese pequeño desorden inicial terminaba acompañándome todo el día. Me sentía apurado, distraído, como si siempre estuviera intentando alcanzar algo que ya había empezado tarde. Un día decidí cambiar algo muy pequeño. No un gran plan, no una rutina perfecta, solo una decisión sencilla. Levantarme unos minutos antes y empezar el día sin correr. Esos minutos no cambiaron mi vida de inmediato, pero cambiaron algo importante. La sensación de control. Por primera vez en mucho tiempo sentí que yo estaba empezando el día, no que el día estaba empezando sobre mí.
Y esa diferencia es enorme. La mañana es el único momento del día donde todavía no han llegado las exigencias externas. Todavía no han aparecido los problemas, los mensajes, las urgencias o las opiniones de los demás. Es un espacio breve, pero poderoso, donde usted puede decidir con claridad cómo quiere funcionar. Muchas personas dicen que quieren cambiar su vida, pero comienzan cada día exactamente igual que ayer. Y cuando la mañana no cambia, la mente tampoco cambia. Y cuando la mente no cambia, las decisiones tampoco cambian. La identidad no se forma en grandes momentos heroicos. Se forma en pequeños actos repetidos. Cada mañana en la que usted se levanta y actúa con intención, aunque sea en algo pequeño, está enviando un mensaje muy claro a su mente. Yo estoy a cargo. Tal vez sea levantarse cuando su mente quiere quedarse 5 minutos más. Tal vez sea empezar el día sin mirar el teléfono. Tal vez sea dedicar unos minutos a pensar con calma antes de reaccionar al mundo. No importa tanto la acción exacta. Lo importante es el significado, porque en ese pequeño gesto usted está entrenando una identidad distinta. No está entrenando a alguien que reacciona, está entrenando a alguien que dirige. Y con el tiempo, esa diferencia silenciosa empieza a cambiarlo todo. Porque quien aprende a gobernar su mañana, empieza a gobernar quién es. Hay una idea que mantiene a muchas personas atrapadas durante años, y es una idea que parece lógica, pero en realidad es profundamente engañosa. La idea es esta: cuando me sienta diferente, entonces voy a actuar diferente. Entonces la persona espera sentirse motivada para empezar, espera sentirse segura para intentarlo, espera sentirse preparada para cambiar, y mientras espera ese momento perfecto, los días siguen pasando exactamente igual. El problema es que ese momento casi nunca llega. La mayoría de las personas cree que la emoción debe aparecer primero y que la acción vendrá después. Pero la vida real funciona exactamente al revés. Primero aparece la acción y luego aparece la emoción. Recuerdo claramente una etapa de mi vida en la que entendí esto de forma muy práctica. Había ciertas cosas que sabía que debía hacer, decisiones importantes, hábitos que necesitaba cambiar, proyectos que debía empezar, pero cada mañana encontraba una razón para postergarlo. No era falta de capacidad, era algo más sutil, simplemente no tenía ganas. Y la mente es muy creativa cuando se trata de justificar esa falta de ganas. Empieza a decir cosas como: hoy no es el mejor día, mañana voy a tener más energía, primero necesito sentirme más claro. Y así, lo que debería haber sido una decisión simple se convierte en un ciclo de espera interminable. Hasta que un día entendí algo muy sencillo: si sigo esperando sentirme diferente, voy a seguir viviendo igual. Porque los sentimientos son inestables. Cambian con el clima, con el cansancio, con lo que alguien dijo o con lo que alguien no dijo. Si su comportamiento depende de cómo se siente cada día, entonces su vida siempre va a ser inestable. En cambio, cuando una persona decide actuar, aunque no tenga ganas, algo muy interesante ocurre dentro de la mente. La mente empieza a reorganizarse, empieza a crear una nueva imagen de quién es usted. Por ejemplo, imagine algo muy simple. Suena la alarma por la mañana, la mente inmediatamente propone una negociación, 5 minutos más. Si usted acepta su identidad, recibe un mensaje claro: esta es una persona que negocia con la incomodidad. Pero si usted se levanta aunque no tenga ganas, su mente recibe un mensaje completamente diferente: esta es una persona que actúa. Puede parecer una acción pequeña, pero el significado psicológico es enorme. Recuerdo que durante un tiempo empecé a tomar pequeñas decisiones así. No decisiones heroicas, sino decisiones simples. Empezar lo que debía empezar, aunque no tuviera la emoción perfecta. Al principio se sentía incómodo, incluso un poco forzado, pero después de repetirlo varias veces, ocurrió algo curioso. Ya no necesitaba convencerme tanto. La acción empezó a sentirse más natural. ¿Por qué? Porque la identidad estaba cambiando. La persona que espera motivación vive dependiendo de un estado emocional. La persona que actúa primero construye una identidad basada en decisión. Y cuando esa identidad empieza a consolidarse, las emociones empiezan a seguir el mismo camino.
La energía aparece después de empezar. La claridad aparece después de actuar. La confianza aparece después de cumplir. Por eso la clave no es preguntarse cada mañana cómo se siente. La clave es decidir quién va a actuar hoy, incluso antes de que aparezcan las ganas. Muchas personas escuchan la palabra disciplina y de inmediato sienten rechazo. Piensan en reglas duras, en sacrificio constante o en una vida rígida sin libertad. Pero quiero proponerle una forma distinta de entenderla. La disciplina, especialmente por la mañana, no es una forma de castigarse, es una forma de respetarse. Piensa en algo muy simple. Cuando una persona dice que quiere cambiar su vida, mejorar su situación o convertirse en alguien diferente, en realidad está haciendo una promesa. Y esa promesa no se le está haciendo a otra persona, se la está haciendo a sí mismo. El problema es que muchas veces esas promesas no se cumplen. Y cuando eso ocurre repetidamente, algo dentro de la persona empieza a deteriorarse. No es un castigo externo, es algo más profundo. Es la confianza interna. Recuerdo una etapa de mi vida en la que entendí esto con mucha claridad. Tenía metas, tenía planes, tenía ideas sobre lo que quería construir, pero cada vez que llegaba el momento de actuar, siempre encontraba una pequeña negociación conmigo mismo. Hoy no, más tarde, mañana empiezo con más energía, y aunque esas decisiones parecían pequeñas, el efecto acumulado era grande. Poco a poco empecé a sentir algo extraño. Sabía lo que debía hacer, pero ya no confiaba completamente en que lo haría. Esa sensación es peligrosa, porque cuando una persona deja de confiar en sí misma, cualquier cambio se vuelve difícil. Fue entonces cuando entendí algo muy sencillo. El respeto propio no se construye con pensamientos positivos, se construye con acciones cumplidas. Y la mañana es el lugar perfecto para empezar a reconstruir ese respeto. Porque la mañana presenta pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero en realidad son muy poderosas. Decidir levantarse cuando dijo que se levantaría. Empezar el día sin distraerse inmediatamente. Cumplir una pequeña acción que se prometió la noche anterior. No son actos espectaculares, pero tienen un impacto profundo. Cada vez que usted se cumple en algo pequeño, su mente registra una evidencia. Empieza a decir, esta persona hace lo que dice. Y esa evidencia, repetida día tras día, cambia la forma en que usted se percibe. Muchas personas buscan autoestima leyendo frases motivadoras o esperando sentirse mejor consigo mismas. Pero la autoestima real nace de otra cosa, de saber que puede confiar en su propia palabra. Si usted se promete algo por la noche y lo cumple por la mañana, su mente empieza a verlo de otra manera. Ya no como alguien que intenta cambiar, sino como alguien que está cambiando. La disciplina matutina no necesita ser extrema. No se trata de controlar cada minuto del día ni de crear una rutina perfecta que dure horas. Se trata de algo mucho más simple. Tomar una o dos decisiones que no se negocian. Puede ser levantarse cuando suena la alarma. Puede ser dedicar unos minutos a pensar con claridad antes de empezar el día. Puede ser iniciar una tarea importante antes de que aparezcan las distracciones. Lo importante no es la complejidad de la acción. Lo importante es el mensaje que envía. Cada vez que usted actúa con disciplina, al despertar se está diciendo algo poderoso. Mi palabra tiene valor. Y cuando una persona empieza a creer en su propia palabra, algo cambia profundamente dentro de ella. Porque la disciplina deja de sentirse como una obligación, empieza a sentirse como respeto propio. Muchos piensan que cambiar significa arrancarse de raíz, borrar todo lo que son y empezar como si nada del pasado tuviera valor. Yo también caí en esa trampa durante un tiempo. Quería transformarme, quería mejorar. Y entonces intenté copiar hábitos, pensamientos y rutinas de personas que admiraba pensando que debía convertirme en otra persona. Pero rápidamente me sentí vacío, como si me estuviera traicionando. Aprendí que el verdadero cambio no destruye quién es, lo amplifica. No se trata de eliminar su esencia, sino de pulirla, de reconocer lo valioso y dejar de reforzar lo que lo limita.
Recuerdo cuando empecé a escribir diariamente. Al principio me imponía copiar estilos de otros escritores, creyendo que eso me haría mejor. Mis textos se sentían falsos, forzados, no auténticos. Un día me detuve y me pregunté, ¿por qué intento ser otro cuando ya tengo algo único que aportar? Esa simple reflexión cambió todo. Empecé a escribir con mi voz, con mis errores, mis aciertos, mis pensamientos torpes y mis ideas brillantes. Y esa autenticidad, lejos de limitarme, me dio libertad. Cambiar no fue convertirme en alguien distinto, fue permitirme evolucionar dentro de lo que ya era. El cambio real siempre comienza con respeto hacia lo que uno ya tiene. Sus experiencias, sus aprendizajes, incluso sus fracasos son la base sobre la que puede construir. No necesita borrar esos momentos, necesita reinterpretarlos, aprender de ellos y decidir qué merece mantener y qué merece soltar. Cada acción consciente que toma al despertar es una oportunidad para reforzar aquello que lo define de manera positiva y disminuir aquello que lo mantiene estancado. Alguien puede creer que no es suficiente, que necesita transformarse en otra persona para tener éxito, para ser feliz, para sentirse completo. Esa creencia es una trampa porque ignora que su identidad no es un obstáculo, es la materia prima. Los cambios más profundos que he visto, tanto en mi vida como en la de otros, no ocurrieron porque la persona dejó de ser quien era, sino porque decidió actuar de acuerdo con su potencial, no con su inercia. Se dieron permiso de alinear su comportamiento con su verdadera intención y eso fue lo que generó transformación real. Incluso en momentos de fracaso o dificultad, su esencia sigue ahí, intacta, esperando que la reconozca y la nutra con acciones conscientes. Cada vez que se obliga a dar un pequeño paso hacia lo que sabe que debe hacer, no está borrando a nadie, no está destruyendo nada, está fortaleciendo la versión de usted, que puede sostener su propósito y vivir con coherencia. Cambiar no significa que deje de ser quien es. Significa que se permite ser la versión de usted, que se respeta, que actúa, que reconoce su potencial y que se libera de lo que lo limita. Cada decisión consciente, cada pequeño acto de alineación consigo mismo, construye una identidad más sólida, más firme, más auténtica. El cambio auténtico no destruye, construye, moldea y amplifica lo que ya existe en usted. Cada mañana puede sentirse como un pequeño campo de batalla. Hay una voz interna que quiere quedarse en la cama, que le recuerda lo cómodo de la inercia, lo fácil de no enfrentarse al día. Esa incomodidad matutina no es un enemigo, es una señal clara de que está creciendo. Recuerdo los primeros días que decidí cambiar mis hábitos al despertar. Levantarme a las 5 para escribir y meditar parecía imposible. Mi cuerpo protestaba, mi mente buscaba excusas, mi corazón dudaba. Cada músculo decía, quédate. Cada pensamiento decía, no es necesario. Y sin embargo, esas mañanas incómodas fueron las más transformadoras. La incomodidad aparece cuando intenta algo que desafía sus patrones antiguos, cuando decide actuar distinto a lo que ha hecho siempre. Cuando estaba en la universidad, quería mejorar mi concentración y disciplina, así que comencé a levantarme temprano y a estudiar antes de cualquier otra cosa. Al principio fue brutal. Me sentía fatigado, irritado, hasta cuestionaba si valía la pena. Pero poco a poco me di cuenta de que esa incomodidad era un marcador. Cada vez que me obligaba a seguir, aunque mi cuerpo y mi mente protestaran, algo en mí se fortalecía. La resistencia no era un castigo, era evidencia de que estaba expandiendo mis límites. La incomodidad no significa que está haciendo algo mal, significa que está rompiendo patrones, que está saliendo de su zona segura. Cuando su mente se siente incómoda, es porque está siendo entrenada, moldeada para ser más consciente, más disciplinada y más firme. Una vez comprendí esto, comencé a esperar la incomodidad como una señal de que iba por el camino correcto. Ya no era algo que debía evitar, sino un indicador de progreso invisible. Cada mañana en la que enfrentaba esa resistencia, aunque fuera con un acto pequeño, una meditación, un ejercicio, escribir un párrafo, estaba dando un paso decisivo hacia la persona que quería ser.
He visto cómo personas que intentan cambiar fracasan porque buscan comodidad, esperando que la motivación llegue primero. Quieren sentirse listos antes de actuar. Quieren inspiración antes de dar el paso. Pero la inspiración rara vez aparece. El cambio surge cuando actúa a pesar de no sentirse cómodo. La incomodidad matutina es precisamente el combustible que indica que la transformación está en marcha. Cuando ignora esa señal y elige la comodidad, está reforzando la versión antigua de usted. Cuando la acepta y actúa de todas formas, está construyendo una identidad fuerte, resistente y consciente. Cada mañana incómoda es un recordatorio de que está creciendo, de que la versión de usted que desea ser aún no se ha consolidado y que el camino hacia esa versión requiere decisión, constancia y coraje. Cuanto más se enfrenta a esa incomodidad, más se fortalece su autodominio, más se redefine su identidad, más se alinea su vida con quien realmente quiere ser. La incomodidad matutina no es un obstáculo, es la brújula que señala que su crecimiento verdadero está ocurriendo. La mayoría de las personas busca cambios espectaculares, quieren resultados inmediatos, emociones intensas, momentos que hagan que todo valga la pena. Pero la verdadera transformación no funciona así. Recuerdo cuando decidí mejorar mi salud y mi disciplina, no hubo un solo día que marcara un antes y un después. Hubo cientos de mañanas silenciosas en las que me levantaba a hacer lo que debía, incluso cuando no tenía ganas, incluso cuando nadie lo veía. Preparar un vaso de agua fría, escribir unas pocas líneas en mi diario, estirarme y respirar profundo, actos diminutos que nadie notaba, pero que día tras día empezaron a cambiarme. La constancia silenciosa es invisible para el mundo, pero brutalmente evidente para la mente y el cuerpo. Cada mañana en la que repite un acto con intención, aunque sea mínimo, está enviando un mensaje a su subconsciente. Yo decido, yo actúo, yo cumplo conmigo mismo. Con el tiempo, esos actos crean una estructura interna que reemplaza viejos hábitos automáticos. Por ejemplo, cuando comenzaba a entrenar disciplina en mi trabajo, escribía todos los días una meta pequeña, enviar un correo importante, organizar mi agenda, planear un proyecto. Ninguna de esas acciones parecía monumental, pero la repetición sostenida las convirtió en un patrón natural. Mi identidad empezó a cambiar no por emoción, sino por evidencia. Lo interesante de la constancia silenciosa es que transforma sin ruido. No hay aplausos, no hay celebraciones, no hay motivación instantánea. Solo hay un proceso constante que la mayoría subestima porque no genera gratificación inmediata. Yo mismo solía impacientarme cuando no veía resultados rápidos, hasta que comprendí que cada día era una inversión invisible en la persona que estaba construyendo. Cada mañana en la que actuaba con coherencia, aunque nadie notara, estaba debilitando la versión antigua de mí mismo y fortaleciendo la nueva. Esa es la magia de la constancia. Hace que la identidad se transforme desde adentro, sin estridencias. Cuando enseñaba a otros a desarrollar hábitos, me di cuenta de que quienes fracasan son los que buscan emoción y novedad. Se enfocan en cambios externos o dramáticos y se frustran cuando no llegan resultados inmediatos. La transformación verdadera ocurre en la rutina diaria, en la repetición silenciosa, en el acto de levantarse cada mañana y hacer lo que debe, no porque sienta ganas, sino porque es lo correcto. Con cada día, la identidad se redefine de manera irreversible. El secreto es no subestimar los pequeños actos. Es en la acumulación diaria donde se construye la persona que usted quiere ser. Cada acción repetida sin fanfarria se convierte en un ladrillo que sostiene su carácter, su confianza y su autodominio. La constancia silenciosa enseña que no necesita eventos dramáticos para cambiar, solo necesidad, decisión y repetición. La identidad no se transforma con un golpe de suerte o una inspiración momentánea. Se transforma cada mañana, silenciosa, constante, firme. Y con el tiempo, esa repetición invisible se convierte en la persona que usted estaba destinado a ser. El respeto propio no se compra, no se presume, no se obtiene por aprobación externa, nace del modo en que se trata a uno mismo cada día, especialmente en los momentos en los que nadie lo observa.
Recuerdo cuando decidí cambiar mi vida hace algunos años. Cada mañana tenía la opción de rendirme, de dormir unos minutos más, de posponer mis compromisos, de ceder ante la comodidad. Y cada vez que cedía, sentía un peso silencioso en mi interior, un pequeño tirón que me recordaba que me estaba traicionando. No era culpa, no era fracaso, era el recordatorio de que mis decisiones estaban alineadas con la inercia, no con quién quería ser. El respeto propio surge cuando comienza a poner límites claros, cuando decide que no va a permitir que la pereza, la distracción o el miedo dirijan su vida. No se trata de perfección ni de eliminar errores, sino de comprometerse consigo mismo. Por ejemplo, cuando me propuse escribir todas las mañanas, los primeros días era incómodo, sentía resistencia. Mi cuerpo y mi mente querían ignorarlo, querían la comodidad del pasado. Pero cada vez que me sentaba y escribía, aunque fueran solo 5 minutos, estaba enviando un mensaje interno: yo cumplo conmigo mismo. Esa consistencia, aunque silenciosa, empezó a construir respeto propio. Cada acción incongruente, cada momento en el que se traiciona a sí mismo, erosiona lentamente la confianza interna. La mente registra esas pequeñas traiciones y con el tiempo se forma una sensación de vacío o hartazgo. No importa si cumple con otras expectativas externas, si usted se falla a sí mismo, esa sensación lo sigue. Por eso, respetarse no significa hacer lo que los demás esperan, significa hacer lo que sabe que es correcto, incluso cuando es incómodo. El respeto propio también se manifiesta en decisiones pequeñas pero decisivas. Por ejemplo, decir no cuando algo le aleja de sus objetivos. Levantarse cuando la cama lo atrae con fuerza. Priorizar lo que realmente importa sobre lo urgente. Enfrentar una conversación difícil en lugar de posponerla. Cada uno de estos actos, aunque parezcan insignificantes, refuerza su identidad y su valor interno. Yo aprendí que la consistencia en esos pequeños compromisos diarios genera un efecto acumulativo. Fortalece la autoestima, mejora la autodisciplina y le permite caminar por la vida con firmeza y claridad. Traicionarse a sí mismo es fácil, porque el mundo ofrece múltiples oportunidades para hacerlo. El camino cómodo siempre está ahí, esperando que ceda. Pero el respeto propio no se construye en la comodidad. Se construye en la decisión firme de no ceder, de sostenerse aun cuando duele, aun cuando nadie lo ve. Cada día que actúa alineado con sus principios, aunque sea en silencio, está fortaleciendo un núcleo interno que ningún evento externo puede destruir. Respetarse a uno mismo también significa reconocer que la vida no siempre será perfecta, que habrá errores, caídas y frustraciones. El respeto propio no exige perfección, exige coherencia, exige que deje de traicionarse en lo pequeño, porque son esas pequeñas traiciones las que definen el cansancio interno y la sensación de estar atrapado. El respeto propio nace en la práctica diaria de cumplir consigo mismo, en la firmeza de actuar aunque sea difícil, aunque sea incómodo, aunque nadie lo note. Y cuando alcanza ese nivel, deja de depender de la aprobación externa, porque su valor ya no está en manos de otros, sino en la consistencia silenciosa de sus propios actos. Todo comienza con una sola decisión cada mañana. No con un plan perfecto, no con motivación intensa, no con un cambio radical que parece imposible. Comienza con esa pequeña decisión de levantarse y actuar a pesar del cansancio, de la duda o del miedo. Recuerdo cuando me despertaba con la sensación de que nada iba a cambiar, con la idea de que tal vez todo esfuerzo sería en vano, y aún así, un día decidí hacer algo distinto, poner un pie fuera de la cama antes de ceder al deseo de posponerlo. Ese simple acto, insignificante en apariencia, comenzó a cambiar todo. Cada mañana nos da la oportunidad de elegir entre repetir lo conocido o dar un pequeño paso hacia quien queremos ser. Yo he visto personas que sienten hartazgo por su vida
que piensan que su realidad es inmovible, pero todo cambia cuando aceptan que la primera decisión, la primera acción del día, tiene un poder silencioso y acumulativo. No es la grandiosidad del gesto lo que importa, sino la intención detrás de él. Cuando me comprometí a empezar mis mañanas con un propósito claro, aunque fuera a escribir solo unas líneas o preparar mi día conscientemente, noté que el resto del día fluía distinto. Mi mente estaba menos dispersa, mi energía más alineada y la sensación de estar atrapado comenzó a desvanecerse. Esta decisión matutina no necesita ser dramática ni heroica. Puede ser tan simple como decidir no revisar el teléfono inmediatamente, decidir moverse antes de sentirse listo, decidir pensar en lo que puede aportar hoy en lugar de lo que teme. Cada una de estas elecciones tiene un efecto acumulativo. Yo mismo he experimentado que días en los que pospongo esa primera decisión son días donde todo parece pesado, donde los hábitos viejos gobiernan y donde el cansancio interno se intensifica. En cambio, incluso un día con una acción mínima pero decidida marca la diferencia. La clave está en reconocer que no se trata de sentir motivación primero, sino de actuar primero. La emoción viene después. Se construye con evidencia interna. Yo actué, yo cumplí, yo me respeté. Y ese respeto propio crece, se fortalece y empieza a redefinir la identidad de manera silenciosa pero irreversible. En mi propia experiencia, los días más transformadores no fueron los que me sentí inspirado, sino los que me obligué a empezar. Aunque no tuviera ganas, la disciplina y la intención temprana crean un momentum que ningún estado de ánimo puede reemplazar. Una sola decisión cada mañana puede ser la chispa que encienda una cadena de acciones coherentes. No subestime el poder de este primer acto. Es la inversión más importante de su día y la base de cualquier cambio duradero. Yo he aprendido que quien gobierna su primera decisión, gobierna su mente, y quien gobierna su mente, comienza a gobernar su vida. Todo comienza con una sola decisión cada mañana, y esa decisión, repetida con intención, transforma lentamente quién usted es y quién puede llegar a ser. Ahora imagine por un momento todo lo que significa esto. Cada mañana que usted decide levantarse con intención, cada acción consciente que toma antes de que las distracciones aparezcan, está construyendo una versión de sí mismo que no depende de motivación momentánea ni de circunstancias externas. Está construyendo disciplina, coherencia y respeto propio. Es silencioso, discreto, casi invisible, pero es el fundamento de toda transformación real. Yo he visto cómo personas que apenas podían levantarse con ganas al inicio comenzaron con un simple acto matutino y con el tiempo su energía, su claridad y su autoestima cambiaron de manera irreversible. No se trata de un gran esfuerzo ni de cambios dramáticos. Se trata de consistencia, de un voto silencioso por la persona que usted quiere llegar a ser. Cada pequeño acto matutino se acumula. La disciplina que hoy parece mínima mañana se convierte en identidad. La decisión de actuar, aunque no se sienta listo, crea un patrón que moldea la forma en la que piensa, se siente y responde al mundo. La clave está en empezar, no en esperar a sentirse diferente, no en buscar condiciones perfectas. Cada mañana que usted actúa con intención, aunque nadie lo vea, envía un mensaje a su mente. Yo estoy al mando, yo decido quién soy. Esa evidencia interna es más poderosa que cualquier motivación externa. Recuerde, no se trata de reinventarse, se trata de evolucionar desde quien ya es, con respeto y firmeza. Cada mañana tiene el mismo poder que un pequeño ladrillo colocado con cuidado, y con la repetición constante, esos ladrillos construyen una identidad sólida, resistente a dudas, cansancio y distracciones. La transformación no ocurre de golpe, ocurre día tras día, acto tras acto, decisión tras decisión. Y la verdad más liberadora es que usted no necesita permiso, no necesita condiciones especiales, no necesita inspiración, solo necesita decidir una sola vez cada mañana que hoy va a actuar con intención, que hoy va a respetarse, que hoy va a comenzar de nuevo. La vida no se transforma con grandes momentos, se transforma con decisiones pequeñas sostenidas. Y todo comienza
siempre con esa primera decisión cada mañana.